Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Vego. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Vamos a leer el Evangelio de este día y a comentarlo, espero que así sea, de la forma más breve posible. Vamos a la lectura. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y del 7 al 11. Leamos. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Querida Iglesia de Cristo Jesús, ¿qué podemos decir acerca de este Evangelio? ¿Cómo aplicarlo a nuestras vidas? Bueno, lo primero, antes de hacer la aplicación, como siempre, fijaros cómo los evangelistas contemplan a Jesús. Dice, entra Jesús en casa de los principales fariseos para comer. Aquí lo vemos una y otra vez. Y por eso, como te decía hace unos días, Cristo Jesús se hizo esa fama, se ganó la fama de comilón y bebedor. ¿Pero por qué? Porque es que a Cristo Jesús, y nunca me cansaré de decirlo, le gusta estar con nosotros. Es el Emmanuel, es el Dios con nosotros que tiene todo el tiempo del mundo para mirarnos, para hablarnos, para amarnos, para estar con nosotros. Y dice aquí, y ellos lo estaban espiando, a ver qué hace o qué deja de hacer. Pero no podemos contra Cristo Jesús. Lo estaban espiando, pero él también se estaba dando cuenta de la soberbia de muchos de los allí presentes que venían inmediatamente a buscar los primeros puestos para sobresalir. Entonces, ahora sí, ¿cómo aplicar este evangelio? Yo me preguntaba a mí mismo, ahí en el coche, cuando estaba repasando, leyendo este evangelio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no debemos esforzarnos por cumplir nuestro oficio, nuestro trabajo, por llevar a cabo, por desempeñar bien nuestra profesión. No tenemos que esforzarnos para ser los primeros. La respuesta, digo yo, a la luz del Espíritu Santo es sí, tenemos que buscar desempeñar de la mejor manera posible nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestras labores, pero sin buscar los primeros puestos, porque es algo que vemos a diario y si analizamos la historia me diréis que sí. ¿De qué sirve, de qué vale intentar ocupar el primer puesto por ocuparlo? Porque una cosa es aportar, por ejemplo, en las letras, escritores, aportar en la teología, grandes teólogos, aportar algo para la iglesia, los padres de la iglesia, aportar algo en el deporte, grandes deportistas, pero una cosa es aportar, servir, ya sea en el deporte, ya sea en la teología, siempre tenemos que tener esa actitud de servidores, es decir, que aportamos algo a la sociedad, a la teología, al deporte, a las letras, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso sí, sin buscar los primeros puestos, ¿por qué? ¿Para qué agobiarnos? ¿Para qué cansarnos? Imagínate, si algún día llegas a ocupar un primer puesto, de ahí te van a sacar porque esto ya es la ley de la vida y tendríamos que haberlo aprendido desde hace mucho tiempo. Tarde o temprano, si es que tú has ocupado el primer puesto en algo, tarde o temprano va a venir alguien que va a ocupar tu puesto. Y no alguien, sino muchos, porque el único que siempre tiene reservado para él, y con justa razón, el primer puesto es el Dios uno y trino. Los demás de vez en cuando destacamos, sobresalimos, pero así como llegamos a un primer puesto, así nos bajan de ahí. Y luego, ¿para qué agobiarnos tanto? Y fuera eso que con los primeros puestos viene la fama, y con la fama viene el poder. Y esa mezcla, por lo general, esto no es que yo tenga una visión pesimista
de la realidad, pero por lo general, por lo que hemos visto a lo largo de la historia, entre la fama y el poder, suele terminar el hombre pecando o cayendo muy bajo. ¿Por qué? Porque debemos de buscar siempre ser humildes, y el buscar, hola, buenos días, y el buscar los primeros puestos, pues eso nos agobia, nos cansa. Ved algunas de esas películas basadas en historias reales, personas que han tenido ese afán desordenado de ocupar un primer puesto, de sobresalir, que queda luego el cansancio. Así pues, procuremos servir, aportar y no busquemos ocupar los primeros puestos. Siempre vamos al último, que ya la gente se dará cuenta, anda, mira, esta persona sobresale en esta profesión, mira, esta mujer que bien escribe, vamos a darle un premio, vamos a darle un reconocimiento, pero a ocupar los últimos puestos, que es lo que le pedimos a Cristo Jesús. Y aquí vendría muy bien, no sé si viene a cuento o no, pero hace tiempo quería compartir este pensamiento con vosotros. ¿Cuántas veces en los vídeos de YouTube, Instagram, Facebook, aparece la pregunta, ¿cuál es el mejor de todos los tiempos? El GOAT. O sea, me cuestionaba y me respondía a mí mismo, ¿y por qué tienen que decir cuál ha sido el mejor futbolista de toda la historia? A ver, se supone que el fútbol, por hablar de un deporte, o fútbol americano o la NBA, a ver, es una comunidad. O sea, y si tú has destacado y has sobresalido y has hecho la cantidad de puntos que has hecho, ha sido gracias a que otro se ha enfrentado a ti, que no era tan bueno. Entonces, gracias a ese juego, bueno, pues se ha visto que tú destacas más. Pero tú no, o sea, si no fuera por toda la organización, todos los equipos, todo, pues entonces tú no destacarías. Entonces a mí me llama mucho la atención eso, a ver, ¿cuál ha sido el mejor de toda la historia? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes si una persona que por desgracia murió en un accidente de tráfico, ese sí realmente iba a ser el mejor de la historia? Así que yo no sé por qué, pero bueno, es un reflejo de cómo vamos buscando en esta sociedad actual los primeros puestos y no buscamos servir, no buscamos aportar. Y luego cuando vienen esas comparaciones, eso siempre termina en peleas, en disputas, en partidos, en bandos. Entonces, ¿para qué? Si se trata de un deporte, como es el ejemplo que estoy poniendo, bueno, pues entonces muy bien, fulano de tal, bueno, pues según los números, muy bien, pues ha sobresalido, ha destacado, pero eso de que el mejor de la historia, es que ya para empezar, ¿por qué tienes que elegir uno? Hay uno solo que sí es el mejor de todos, que es el más poderoso, que es el Dios uno y trino. Luego ya en las letras, en los deportes, en las teologías, en la teología, bueno, pues hay grandes personajes que destacan, que sobresalen, que durante un tiempo podemos decir que es el primero de los que están ahí actualmente en ese ambiente, pero luego es que ese puesto tarde o temprano lo va a ocupar otro. En síntesis, para no enredarme más, le pedimos a Jesucristo, nuestro Señor, que nos conceda la gracia, porque esto es un trabajo de todos los días, que nos conceda la gracia de buscar el último puesto, eso sí, aportar, trabajar con toda la ilusión, con todo el entusiasmo para aportar algo, y de esta manera nos vamos a evitar tantos agobios, tantos cansancios, tantas tristezas innecesarias. Imagínate tú, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, yo qué sé, en un deporte, vamos a ver, pierdes una final por un gol, por un penalti. Y esto no quiere decir que yo no me emocione con el deporte, no, yo me emociono con el deporte, pero entonces, o sea, por un gol, o sea, por un gol no has sido, o por un segundo en la Fórmula 1, no has sido el primero, eres el segundo. Y entonces, no, pues eso es ya una calamidad total, una calamidad. Yo he llorado cuando ha perdido mi equipo, sobre todo el Nacional, en Medellín, etcétera, etcétera. Pero uno dice, caramba, tanta gente sufriendo, esto en guerra, gente corrupta, y nosotros preocupados, ¿quién es el mejor? ¿Quién ocupa el primer puesto? Entonces, queridos míos, a ver, vamos a
Vamos a esforzarnos en lo que nos tenemos que esforzar. Vamos a darle un valor a lo que verdaderamente lo tiene. ¿Cuántos trabajadores, cuántas personas que ni las conocemos, un médico, un cirujano, un peluquero, una enfermera, esas personas están ahí, sobreviviendo? O sea, no están buscando el primer puesto, están en ese último puesto y desde allí aportan, desde allí contribuyen a que esta sociedad sea una sociedad mejor. Pues bien, querida familia, ahora sí, en síntesis, acabamos ya. Primero, le pedimos a Cristo Jesús que nos conceda la gracia de ocupar los últimos puestos. Ya después la gente se dará cuenta si sobresalimos o no, si destacamos o no, y tarde o temprano va a llegar ese reconocimiento. No nos afanemos por buscar los primeros puestos, porque si algún día ocupamos ese primer puesto, así como lo ocupamos, al día siguiente, quítate de ahí, que ahora ha venido uno mejor que tú, porque está más joven, porque tiene más fuerzas, más energías, etcétera, etcétera. Bien, y luego, que lo estaba olvidando, también es muy importante aplicar esto a la hora de dar nuestra opinión. Vamos a ver, si no está en juego la inocencia de un inocente o la culpabilidad de un criminal, bueno, pues tú cede, que tu opinión ocupe el último puesto. No es que yo soy sacerdote de la Iglesia Católica, yo soy licenciado en teología patrística y lo que yo diga, mi opinión, tiene que estar ahí en el primer puesto y todos los demás tienen que doblegarse ante esa opinión. A ver, ¿qué ocurre? ¿Está en juego la fe de alguien? ¿Está en juego la verdad de la iglesia? No, pues es una conversación, es una charla. Bueno, pues tú tranquilo, tú tranquilo. Está en juego, yo qué sé, la importancia de los 10 mandamientos, de los 7 sacramentos, su eficacia. No, pues estamos hablando, bueno, pues entonces ya está, que tu opinión ocupe el último puesto. Es que tú eres un entendidísimo del fútbol, de la Fórmula 1, y entonces pues no discutas, no pretendas que tu opinión ocupe el primer puesto, sino que sea la última, y luego ya con el paso del tiempo se girarán hacia el último puesto y te dirán, anda, tú tenías la razón. Así pues, queridos míos, de verdad que este evangelio, como todo el evangelio, es muy actual. Vamos a los últimos puestos y desde el silencio, desde la discreción, aportemos a la sociedad, contribuyamos para que este mundo sea mejor, pero desde allá. Porque los primeros puestos, recordad, con los primeros puestos viene la fama y el poder, y por lo general viene el pecado. Y cuando no estás ocupando el primer puesto, a nadie le importas, salvo a Dios. Pues bien, querida familia, ya está. No digo más. Cristo Jesús, concédenos la gracia de ocupar los últimos puestos, de contribuir para que esta sociedad sea mejor, y concédenos la gracia también de que nuestra opinión ocupe también el último puesto y no sea origen para disputas, peleas, rencillas, malentendidos, enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupemos el último puesto, como lo ocupó Cristo Jesús al morir en la cruz. Pues bien, querida familia, nos despedimos con la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.